Buenos días, jóvenes del octavo año básico. Les damos la bienvenida a esta clase del día jueves 27 de mayo, en donde vamos a trabajar con la guía de aprendizaje número 3, para que la tengan a manito. También estamos acá con las profesoras y los profesores para que puedan saludar a los chicos. Tía Dani. Hola niños, muy buenos días. Los felicito por su puntualidad. Eh, bueno, yo siempre lo que les pido es participar harto, estar atento, mantener su material en la mesa. Si no tenemos destacador, utilizar cualquier otro lápiz de color. Ya chiquillos, así que con todo el power a participar harto hoy día de la clase. Tía Eli, la escuchamos. Por última vez. Oh, se va la tía Eli, No, chiquillos. Se no va, se se va. va. Hola chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes y me hubiera gustado trabajar más, pero bueno, en fin, hay que aprovechar esta clase y espero que sean participativos. Ya el tío Esteban. Hola chicos, bueno, esperemos que esta clase sea lo más productiva, esperemos que podamos aprender muchas cosas el día de hoy y que podamos reflexionar acerca de ellas también. Y el teacher, pues. Hello, beautiful people. Hola chicos, les doy la bienvenida con mucha cordialidad. Y también tía Paula, pasando el dato, les recuerdo que mañana tenemos clases de inglés a las 9, chicos. La primera clase online. Así que los espero a Qué las 9. entrete. Bueno, y los tíos, si algunos quieren aprender idiomas, la invitación está extendida. ¿Ya? Así que los espero mañana a las 9, el que se quiera unir. Vamos a hacerla muy entretenida con juegos, concursos y muchas cosas. ¿Ya? Y obviamente que esta clase de lenguaje también sea muy, muy productiva. Ya, chicos, bueno, ya con todos los saludos casi los equiparamos en número nosotros los profes, pero bueno, Sí, la idea es que, como decía el teacher, puedan participar y que no tengan que estar esperando que nosotros les digamos, sino que sea una participación activa. Ya vamos a compartir pantalla para que vamos rápido, tío, tengo un chat, no lo puedo revisar ahora, ¿puede ver usted? ¿Alguien está escribiendo o escribió? tía Paula dice que guía es. Ay, ¿qué guía es? ¿Qué guía es? ¿Quién le puede contestar al...? Los mismos ¿Quién es? compañeros contesten, Contesten, respóndale. ¿qué guía vamos a trabajar hoy día? La número 3. La número 3. La guía Gracias, número Paloma. 3 de mayo. Ya, la número 3 de mayo. Vamos entonces. Lenguaje y literatura. Lengua y literatura, clase 3 de mayo. Ya, vamos a ver, chiquillos, el día de hoy el objetivo de aprendizaje número 21. Este objetivo es uno de los priorizados del Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir eso? Que se le da como prioridad para poder estudiarlo y es uno de los que está estudiando a nivel nacional la mayoría de los alumnos que están en octavo básico. ¿Ya? ¿Cuál es este? Dice comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etcétera, considerando la postura personal del que está hablando, los temas que están tratando, el contexto en donde se enmarca, si hay algún tipo de prejuicio expresado, como cuando leíamos lo de Ana María Gamuri. Perdón, se me hizo tarde. Entre los hechos y las opiniones, los diferentes puntos de vista expresados en los textos y las relaciones, espérenme que tengo las cámaras ahí, que establecen entre imágenes, texto y sonido y lo escuchado, ¿ya? La idea es que nosotros podamos ver este tipo de género que son discursos, que es lo que vamos a ver nosotros, y podamos evaluarlo, ¿ya? Y podamos ver cuál es la postura, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. ¿Ya? Para poder cumplir con este objetivo de aprendizaje, nosotros necesitamos tener una actitud. La actitud, manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo, informado, que es lo que siempre le digo yo a mis alumnos del segundo ciclo. Necesitamos tener un pensamiento propio, mío, no de mi mamá, no de mi papá, puede que en algún momento cuando ya nos definamos tengamos los mismos pensamientos, pero mientras tanto necesitamos ver en qué yo estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo, porque sucede, chiquillos, que a veces los niños cuando son pequeños, por ejemplo, y el papá es de la U, el hijo es de la U. Si el papá dice, no te juntí, esa persona me cae mal, al hijo le cae mal a esa persona. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos, como ustedes, bueno, ya ustedes, no nosotros ya pasamos por esta etapa hace bastante, ¿ya? Entonces, ustedes son los que necesitan formarse ese pensamiento crítico personal, que es de cada uno de nosotros.
¿Y cómo lo hacemos? Mediante la lectura crítica y el diálogo con otros. Ya el diálogo es lo más importante. El objetivo de esta clase sería leer y analizar el discurso de Christian Schmidt-Vaccaro, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Ya? Este objetivo debería venir escrito en sus cuadernos. ¿Es así? ¿Es así? Cric, cric, solo los grillos, los violines, todo. ¿Quién escribió este objetivo? Ya, felicítese usted mismo, autoabrácese si escribió este objetivo, porque esa es la manera de presentarse a la clase, ¿ya? Con el objetivo, y también hoy día había un contenido que transcribir. Ya, antes de que nos comencemos, ya, el que no se pega un coleto en la nariz. Antes de que comencemos a ver a leer este discurso que vamos a analizar hoy día, necesitamos saber algo. ¿Quién es Christian Schmidt-Vaccaro? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien alguna vez ha visto su cara? ¿No? ¿No, Colomba? ¿No? No. No, ya. Lo más probable es que cada vez que nos enfrentemos a un texto nos pase esto. ¿Ah? ¿Y quién es este tipo? ¿De dónde salió? ¿En qué ambiente vivió? ¿Qué estudió para poder dar este discurso? Entonces, siempre, chicos, siempre, antes de leer cualquier texto, nosotros debemos investigar un poco respecto al autor de ese texto, para que podamos entenderlo, para que podamos saber por qué él está escribiendo lo que escribe, en qué influye su contexto social, el contexto de producción del texto es sumamente importante, ¿ya? Así que vamos a darle una lectura rápida acá a este señor Christian Schmidt-Vaccaro, se los presento. Él es don Cristian, rector, dice, como título académico es un abogado, grado académico magíster en la administración de empresas. Ya él es el rector de una universidad. Dice que es abogado egresado de la Universidad de Concepción y magíster en administración de empresas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con estudios de perfeccionamiento en España y Alemania y se ha especializado en temas de propiedad intelectual en la Japan, teacher, ayúdame ahí, Japan Patent Office. Léelo en inglés. No, Japan Patent Office. Dale nomás. Japan Patent Office de Tokio y la Korean Intellectual Property Office de Seúl. Y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de Ginebra. Entonces, es una persona que ha salido al extranjero, que conoce otras realidades, ¿sí o no? ¿Sí o no, niños? Vamos, despierten, ¿sí o no? Sí. ¿Conoce otras realidades si salió al extranjero? Sí, conoce otras realidades, ya. Se incorporó, dice, a la UCSC en 2001 en calidad de académico de la Facultad de Derecho. Desde 2007 es parte del comité editorial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ya, ¿esa universidad católica o es laica? ¿Qué si pensamiento dice que la universidad tiene? se llama de la Santísima Concepción, ¿es católica o es de otra religión? ¿Cuál es su pensamiento que lo guía? Vamos, chicos, participen. Bastián. Católica. Católica, pues chiquillos, sí, dice católica de la Santísima Concepción. Y ahí a partir del 2012 es miembro del Consejo. Sí, orientación católica. Muy bien, Después dice Gustavo. que es docente del Diplomado en Propiedad Industrial Intelectual de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de desarrollar docencia de pregrado en diversas instituciones de educación superior. Paralelamente ha publicado numerosos trabajos científicos orientados a la propiedad intelectual. Otros libros como Legislación Chilena de Propiedad Intelectual. Ya recordemos que él es abogado. También dice que se desempeña como árbitro del sistema de resolución de controversias de nombres de dominio, así como integrante del registro de mediadores y árbitros de propiedad intelectual del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. ¿Ya? O sea, es un abogado con mucha experiencia. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro, que es un abogado con mucha experiencia, que ha salido al extranjero, que conoce otras realidades y que además trabaja para una universidad que es de índole católica. ¿Ya? Con eso, ya claro, nosotros podemos avanzar, porque hicimos una breve y rápida investigación de quién es el autor del texto que nosotros vamos a leer. Recuerden que como él se desempeña, el pensamiento que tiene, el entorno donde vive, va a marcar a lo mejor su posición frente a un tema que él va a exponer. Vámonos a la actividad 1. Dice, lee atentamente y destaca lo más importante del contenido sobre el discurso. Vámonos a la guía. Agarren ustedes mientras tanto su destacador, su lápiz, lo que necesiten.
que tengan a mano que puedan ocupar. ¿Ya? ¿Qué va a Recuerden, destacar la última página, cierto? ¿cuál es la última página? Recién estamos entrando a la guía. Mira, recién la estoy abriendo. Recién, vamos aquí. Guía, vamos. Miren lo que dice la actividad 1. Dice, lee atentamente y destaca lo más importante del contenido sobre el discurso. Ya, no había que transcribir. Ya, no dice transcribe. Eso quiere decir que vamos a trabajar directamente sobre la guía. Cuando hablamos de destacar, hablamos de esto, niños. Ya, para que cuando yo vaya a revisarles sus cuadernos, esté así. Eso es destacar. ¿Ya? Subrayar es hacer una raya debajo de la letra. Destacar es hacer como con colorcito sobre la palabra. Ya, aquí vamos a leer, chiquillos, entre todos, porque igual es harto. Antes de que comencemos a analizar ninguna cosa del texto, tenemos que recordar que es un discurso. ¿Ya? ¿Alguien sabe, sin leer ahí, qué es un discurso? ¿Alguien ha escuchado alguna vez un discurso? A ver, ¿quién va a la misa? ¿Quién es católico aquí va a misa? ¿Hay algún católico acá que vaya a misa? Todos ¿Algún parece. evangélico que vaya al culto? Ya, cuando vayan, ustedes son católicos y van a misa y el padre da su prédica, eso es un discurso. Cuando usted va al culto y el pastor se para adelante y empieza a hablarle y a enseñarle sobre la Biblia, eso es un discurso. ¿Ya? Cualquier tipo, ya sea de tipo oral o escrito, cualquier texto oral o escrito, siempre va a ser un discurso. Cuando la persona te está enseñando algo o te está mostrando su postura frente a algo, es un discurso. ¿Ya? Pero vamos a leerlo acá, miren. Dice, ¿qué es un Y a discurso? Paula, anoche escuchamos un discurso del presidente, ¿se acuerdan? Que estuvo... No veo noticias, tío. Estoy anti-noticias pero- esta semana. Pero anoche ¿Cuál? dieron un discurso del ¿Cuál es IFE que iban a ampliar, Aquí van a ampliar el IFE. Ya, sí, o algo así. algo leí en las redes. Ya, él también da muchos discursos. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Vamos a ver qué tipo de discursos también hay. ¿Ya? Dice, un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor, utilizando un código que usualmente es el lenguaje a través de un canal que puede ser oral o escrito. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos que tener claro, ¿quién es el emisor? ¿Quién me puede recordar qué es un emisor? La persona que habla, Muy bien, la persona que hizo el discurso, ¿cierto? ¿Y quién es el receptor? el canal que o periódico que lo transmite, ¿El canal o la persona que escucha? la persona, La persona que escucha ese discurso o lee ese discurso. Y el canal. ¿Cuál los será el canal? nacionales, Ya, pero me estoy hablando de un canal de televisión. El canal es el medio por el que él utiliza para poder dar ese discurso. Y el código, ¿ya? El código es ya sea oral o escrito, ¿ya? Si lo va a hacer escrito, si lo va a hacer hablando, ya para que no se olviden de eso. Pero destaquemos ahí. Todo ese párrafo completito me lo destacan porque ahí está el significado de discurso. Y la palabra discurso arriba para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Ya? Sigo. En los actos políticos, económicos o académicos se suelen efectuar discursos y muchos se apoyan en recursos informáticos como presentaciones de diapositivas, videos o imágenes. ¿Alguien alguna vez ha ido a una licenciatura? Generalmente en las licenciaturas siempre hay discurso. Habla la profesora, jefe, o habla la directora de la escuela, habla un niño que se despide, ya, eso también son discursos. Chiquillos, el discurso, igual como todo texto, ¿ya? Porque ustedes tienen que saber que un discurso antes de ser oral fue escrito, ¿ya? Porque uno no puede pararse adelante de un podio y decir lo que se le ocurra, no, no se hace así. Y a todas las personas que dicen un discurso antes lo trabajaron, ¿ya? Lo escribieron, lo revisaron, vieron que estuviera todo correctamente, y ahí después de una larga revisión, ellos dicen el discurso. Aunque usted crea que lo está diciendo de manera así como de memoria, que a veces uno ve los discursos del presidente Piñera y me pasa, que yo lo miro y está como diciendo las cosas de memoria y digo, wow, Tendría que ser eso. un muy buen orador, No tía, es eso, como, no, es muy como difícil que Platón. alguien diga, claro, un texto así de memoria.
pero seguramente alguien se la está diciendo o por el oído en esos sistemas que tienen, como no sé si se han visto en Buenos Días a Todos, cuando tienen como una cosita así metida en la oreja, ya ahí les hablan. Teleprompter. Claro, el teleprompter. Entonces ellos no están diciéndolo de memoria, ya hay una revisión previa. Ya, Entonces, Paula, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando ellos hacen eso, cuando están hablando, es porque tienen pausas. Cuando ellos están hablando, se ven las pausas, como que se siente que alguien le dice algo. Sí, además, tía y chicos, el tema del discurso tiene mucho que ver con la oratoria. Entonces, hay técnicas de oratoria que seguramente nosotros igual las vamos a ver, así las más básicas de este año, para que en algún momento ustedes también puedan realizar un discurso o puedan participar de algún evento donde se den discursos, ¿ya? Vamos con las características. Ya, teacher, léeme las características. Destacamos características del discurso. Ya, muy bien, preciso. Debe exponer un tema y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la ausencia. O sea, por la audiencia. Oh, estoy medio piti. Por la audiencia. ¿Sigo? Sigue nomás. Verificable. Debe basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos, como en el discurso religioso o artístico. Ya, detente ahí. Ya. Chico, cuando habla de preciso, espérate, detente ahí. Cuando habla de preciso, Dale. habla de que tiene que ser cortito, lo más conciso posible y que la gente lo pueda entender. Ya no sirve mucho un discurso que alguien se para adelante a hablar y nadie le entienda absolutamente nada. Ya ese lenguaje súper técnico de los informes ya no se utiliza en el discurso. Ya la idea es que las personas lo puedan entender y que sea verificable. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Que se pueda comprobar lo que le está diciendo. Cuando nosotros leíamos la semana pasada el artículo informativo de la Fundación Daya, donde era la entrevista a Ana María Gamuri, ella decía, daba muchos datos, mucha información, en donde uno podía comprobar que lo que ella estaba diciendo era así o no era así, ¿ya? ¿Cuándo nosotros no pedimos que sea verificable? Cuando es un discurso religioso. Porque ¿cómo usted va a verificar la existencia de Dios si usted no tiene cómo verificarlo? ¿Ya? Científicamente no tenemos cómo verificarlo. ¿Ya? Entonces, si la persona religiosa que le está hablando a usted le dice, no sé, dogmas de las iglesias a las que ellos pertenezcan, usted no tiene cómo verificarlo científicamente. Entonces, es por eso que se deja fuera el discurso religioso o el discurso artístico, porque el discurso artístico, si alguien le habla de arte, le va a hablar desde su postura, desde su perspectiva, y puede que lo que él vea, por ejemplo, que él vea hermoso en una obra de arte, usted no lo vea tan hermoso y vea puras rayas. Entonces, es por eso que se dejan esos dos tipos de discursos fuera, ya el religioso y el artístico. Ahí no hay que verificar. Ya, teacher, siga con el especializado. Ya, especializado. Debe hacer foco en un área, estar dirigido a la audiencia idónea que pueda interpretarlo y sea de utilidad. Ya, ¿qué quiere decir esto, chiquillos? Que la audiencia a la que la persona va a dar su discurso tiene que ser la precisa. Por ejemplo, alguien podría venir a hablarles a ustedes de la conformación de los planetas y su peso y cómo están hechos. Si ustedes a lo mejor nunca han estudiado nada sobre el universo, ¿alguien les puede venir a hablar de astrofísica? Yo no tengo ninguna pregunta. Me imagino que no, pues entonces no entenderían absolutamente nada. Entonces se supone que la persona que prepara el discurso piensa inmediatamente quién va a ser el receptor. Piensa en su audiencia y prepara su discurso pensando en su audiencia. ¿Ya? Ya, teacher, dale. Ya, original. Debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Ya, no hay nada más fome que escuchar un discurso copiado de otra persona. ¿Ya? A eso se refiere. Tiene que ser suyo. Ya, teacher. Suyo, propio. Estructurado. Debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes o lectores. Ya, eso es como súper fácil, porque cuando hablamos de estructurado, hablamos de que tiene que ser ordenado. No puede empezar así con las ideas al revés. La idea hay que ordenarla en degradé, como se puede decir, de la más importante a la menos importante. Ya, sí. Atractivo. Debe llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y en muchos casos motivar a la acción. Ya, eso es importante, chiquillos, porque los discursos tienen que llamar la atención. Ya, muchos discursistas utilizan el chiste, utilizan muchos tipos de argumentos que los vamos a ver ahora en junio cuando comencemos
ya de lleno a trabajar con el tema del discurso y los argumentos. Ya tenemos que, el discursista tiene que utilizar ese tipo de argumentos que sean llamativos para las personas que los van a oír y que no sea algo súper fome, pues, de escuchar todo el rato y que no llame la atención. ¿Ya? Solamente destaque las características, no destaque la explicación, ¿ya? Que es preciso, verificable, especializado, original, estructurado y atractivo. ¿Van destacando? Tienen que ir destacando conmigo. Vayan destacando, chicos, right now. Ya, como es un texto, chiquillos, como el texto, el discurso es un texto, igual que el cuento, igual que la fábula, igual que el texto expositivo, el texto informativo, es un texto. Y todos los textos siempre van a tener partes, ¿ya? Y las partes del discurso son 3. Destacamos partes del discurso. Colomba, léeme las partes del discurso. Ya. Introducción. Se presenta el tema a tratar. Desarrollo. Se postulan los argumentos existentes sobre la cuestión. Desenlace. Se sintetizan las ideas más relevantes y se destaca el aporte del análisis de la argumentación expuesto. Ya. Acá, chiquillos, es muy similar. Se dan cuenta que inicio, es como decir inicio, desarrollo, cierre, introducción, desarrollo, desenlace. ¿Ya? En la introducción, ahí se dice, el discursista habla de qué se va a tratar su discurso. ¿Ya? En el desarrollo empieza a postular ya los argumentos de lo que va a hablar. Por ejemplo, si va a hablar, a ver, muchos los que me mandaron la investigación, bueno, aprovecho de felicitar a los que me mandaron la investigación. Sí les recuerdo que el horario de enviar las investigaciones o trabajo es hasta las 6 de la tarde, porque ya anoche me llegó uno después de las 11. ¿Ya? Y eso, bueno, dije yo, ahí quedará hasta mañana en la mañana. Entonces, felicitarlos, porque lo que ustedes hicieron de investigación, de expresarlo de manera oral, casi sonaba discurso en algunos. Entonces, en la introducción me decían de qué era la marihuana y por qué la marihuana, esta cosa era, por qué era importante la marihuana medicinal. Después empezaron a desarrollar la idea y empezaron a decir por qué era buena, de dónde lo habían sacado, dónde lo escucharon y por qué, en qué era beneficiosa para las personas la marihuana medicinal. Y al final cerraban, en el desenlace, cerraban con una conclusión. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes hicieron, los que hicieron esta tarea, se beneficiaron porque pudieron ir de a poco sacando y haciendo sin saber cómo usted pasa con las partes del discurso. ¿Ya? Cuando un discursista hace un discurso, lo primero que hace es una investigación. Si va, sobre todo va a hablar de un tema. Y es lo que ustedes hicieron. ¿Ya? Y es por eso que se ganaron un punto para la prueba del viernes. Así, Profe, hoy día es el último día. Hoy día es el último día, pero hoy día hasta las 6 nomás. Ya yo voy a aprovechar de Ya, chicos, ahora. Tipos de discurso. Destaquemos ahí. Ya tenemos 2 tipos de discurso. A ver, déjenme ver si los puse los 2. No, puse uno solo. ¿Ya? Según la estructura, que es lo que nosotros vamos a ver, se dividen en discurso narrativo, ¿ya? Que dice que se refiere a hechos que se expresan en un contexto de tiempo y espacio y que pueden ser real e imaginario, que es casi como, a ver, ¿quién ha visto Rocky? ¿Alguien alguna vez ha visto Rocky? Ya. ¿Se acuerdan cuando el hijo como que le reclamaba a Rocky y le decía que por culpa de él nadie lo tomaba en cuenta? Y él le daba un discurso súper conocido, que él le decía que tenía que ser por el mismo propio, que tenía que tener sus propias características para salir adelante, que no le echara la culpa a él. ¿Ya? Es un discurso muy conocido, después se lo voy a mandar al YouTube, del YouTube al grupo para que lo vean. ¿Ya? Eso es un discurso narrativo, ¿ya? Porque él le está hablando de algo que realmente le está pasando a él. Ya le está narrando lo que él hace. Y de hecho al final le dice, no olvides ir a visitar a tu madre, porque la mamá había muerto y estaba en el cementerio. Entonces, ahí tienen un tipo de discurso narrativo. Cuando es descriptivo, que es otro tipo, muestra las características, dice, de lo expresado sin emitir una valoración personal. Y aquí tenemos como, es parecido a la noticia. Recuerden que la noticia solamente se narran los hechos.
¿ya? No se dice la opinión del periodista. Si el periodista dice la opinión, ya deja de ser noticia, se vuelve crónica, ¿ya? Entonces, acá en el discurso descriptivo es lo mismo. La persona describe la situación, pero no da una valoración personal. En el discurso expositivo, informa acerca de algo, ¿ya? De manera objetiva, clara y ordenada. Como por ejemplo, si nosotros leemos algún discurso de la crisis medioambiental. Ahí nos van a informar qué está pasando, que se están derritiendo los icebergs, los polos. Entonces, nosotros vamos leyendo la situación que está ocurriendo. Y tampoco tiene una opinión personal, ¿ya? Y el discurso documentativo, que es el que nosotros vamos a trabajar el mes de junio, de julio que diga, claro, no, de junio, ahora que viene, dice, intenta convencer o persuadir acerca de algo, que tal vez es la postura del que vamos a analizar hoy día, ¿ya? El discurso argumentativo. Ahí me lo dejan destacadito. Marcadito. Marcadito. Cuando hablamos de las funciones del discurso, chiquillos, hablamos de las funciones del lenguaje que aparecen en el discurso. Yo me imagino que si yo les digo funciones del lenguaje, ustedes no tienen absolutamente idea de qué es una función del lenguaje. Ya la función del lenguaje es como el objetivo de lo que se está hablando. ¿Y por qué se está hablando? ¿Y cuál es la postura que está tomando el hablante en ese discurso? ¿Ya? Y existen varias funciones. Por ejemplo, tenemos la función expresiva. Lévela, Fernando, la función expresiva. Fernando. Está configurando el micrófono, parece. Fernando. Cuando el mensaje apela un expreso sentimiento. Ya, entonces la expresiva nosotros siempre nos va a apelar a expresar un sentimiento. La apelativa, Derek, lee la apelativa. Cuando el mensaje busca llamar la atención del oyente y provoca una respuesta. Y provocar una respuesta, ¿cierto? Ya la apelativa es llamar esa atención del oyente. La poética, léela, Joseph. Cuando función poética. Cuando el discurso prioriza la forma del mensaje. Ya, cuando nos relacionamos o nos referimos a esto, que la función poética prioriza la forma, póngale ahí al ladito el tiro para que no se le olvide. Poema, ¿ya? Cuando hablamos de poema, hablamos siempre de una función poética y tal vez expresiva, porque empieza a hablar de su sentimiento. Ángel, función informativa o referencial. La actividad 3. Vamos en la 1 en función del discurso. Ya, si se perdió, dígame que está perdido, así avanzamos. Matías, saltemos al Ángel para que se ubique un poco. ¿En dónde vamos? Función Matías. informativa, Matías. Cuando el mensaje brinda información objetiva. Ya, aquí tenemos cuando nos da información objetiva, ya, ojo con eso, puede que sea lo que vamos a leer hoy día. Función de convencimiento, Fernanda. Cuando el mensaje busca vender un bien o un servicio. Función de entretenimiento, Colomba. Cuando el mensaje busca divertir o distender. Entonces, como ustedes ven, el discurso en sí, como subgénero, tiene muchas funciones. Ya nosotros debemos descubrir cuál es esa función cuando estamos leyendo, para que así sea más fácil poder entenderlo, ¿ya? Después vemos a la actividad 2, dice, en tu cuaderno confecciona un mapa conceptual, que es un elemento gráfico que ya lo vimos, que podría resumir el contenido de este texto. Las indicaciones se dan dadas en clase online, chiquillos, no lo vamos a hacer en este horario, lo vamos a hacer en la hora de la tutoría, ya porque necesitamos más tiempo. Ya necesitamos poder explicar cómo se hace el mapa conceptual y irlo haciendo con ustedes juntos, ya en una hojita aparte en la tarde,
Vamos a buscar una hoja en blanco, puede ser de oficio, y ahí van a ir haciendo como el esbozo de este mapa conceptual en donde tenemos que poner toda la información que nosotros acabamos de leer. Es harta información, ¿ya? Pero se puede. Así que esa actividad 2 queda pendiente para la tarde. Vámonos directo a la 3, que dice, lee atentamente el siguiente discurso y responde en tu cuaderno las preguntas. Estas 7 preguntas que están acá es las que vamos a hacer hoy día. Así que usted en su cuaderno puede escribir respuestas de la actividad 3. ¿Ya? Que es lo que vamos chicos, a hacer. vamos. Solo Anótenlo. las respuestas, ¿ya? Pongan en su cuaderno respuestas de la actividad 3. Vamos, Gustavo. You can do it. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. Bien, bien. Tía Paula, entonces, Franco, en la Franco, tutoría de espérame. Franco, ¿estás ahí? Franco, Sí. ya, ¿se ubicó lo que hay que hacer? Sí. Ya, disculpa, tío, que está. Te veo el puro techo, Franco. Yo te quiero ver a ti. No quiero ver tu techo. Ahí sí, Ah, está gracias. Estoy en el teléfono y no tengo dónde apoyarlo. Ah, pongo una taza, pues y en la taza lo apoya. O el ¿A estuche. quién me iba a preguntar, tío? En la tutoría de la tarde, entonces, vamos a hacer el mapa Sí, conceptual. el mapa. Ya, para que estén ahí, chicos, al pie del cañón a las 5 hoy. Today. Ya, vamos entonces a leer este discurso. Ley de aborto, apoyo a la vida y a la familia, por Christian Schmidt Bacaro, rector. Ya, ¿qué sabíamos de este caballero? ¿Quién me puede decir en qué trabajaba? ¿Cuál era su profesión? Un abogado. Un abogado. Ya, Bien, ¿en Mati. qué universidad trabajaba? En ¿Una universidad de orientación de qué tipo? ¿Católica o de otra religión? Católica. ¿Cierto? Ya, ¿había salido al extranjero él o solamente vivía en Chile? Al extranjero, ¿cierto? Entonces, una persona que conocía otro tipo de realidades aparte de la realidad chilena. Ya sabiendo y habiendo recordado eso, comencemos a leer su discurso. Entonces, ¿quién sería el emisor de este discurso? Por una estrellita. Vamos, chicos, ¿quién es el emisor? Yo. Y Ángel. Ángel, ¿quién es el emisor del texto? Está fácil, está fácil. ¿Cómo se llama el que hizo el discurso? Christian Schmidt. Christian Schmidt Bacaro, rector. Bacaro, ¿ya? Él es el emisor del discurso. Y el receptor vamos a ser todos nosotros que vamos a leer este discurso. Ya, ley de aborto, apoyo a la vida y a la familia. Esta semana, el requerimiento de inconstitucionalidad contra el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, interpuesto por diputados de Chile Vamos, fue declarado admisible por el Tribunal Constitucional. Más allá de los cálculos políticos que apuntan a que la ley se concrete, será de gran interés seguir la reflexión que se haga en esta instancia respecto a la defensa de un derecho primordial para toda persona, el derecho de la vida. Ya, entonces acá, chiquillos, tenemos la introducción. ¿De qué se va a tratar este texto, este discurso? Niños, jóvenes. De la ley de aborto y apoyo a la vida y familia. Ya, de la ley de aborto que se está tramitando en el Congreso. ¿Ya? Y que le habla que es de la defensa del derecho primordial de todas las personas a la vida. ¿Ya? Entonces ya más o menos nosotros sabemos que el discurso se va a tratar sobre la ley del aborto. Tío Esteban, segundo párrafo, por favor, ayúdenos. Ya. Sin duda desde ahí, ¿cierto? Sí, desde ahí. Sin duda que los escenarios que se abordan en este proyecto de ley son momentos sumamente dolorosos para una familia entera, y en especial para la mujer. El riesgo de vida de la madre, la inviabilidad del feto y la violación, el riesgo de vida y la inviabilidad fetal, envuelven la devastadora realidad de la posible o inminente pérdida de un hijo o hija soñados, y el embarazo por una violación, un trauma para toda la vida.
más allá de la discusión de este proyecto, estas situaciones deben ser consideradas en los programas de apoyo psicológico y de salud para todas las familias y en especial para los sectores más vulnerables, porque hasta ahora la iniciativa legal y el Estado no se han pronunciado en esta materia. Ya, hasta ahí, tío. Entonces, ¿cuáles son las 3 causales de las que él va a analizar? ¿De las que él va a hablar en su discurso? Se los puse ahí en verdecito. ¿Alguien que lo lea? El riesgo de Riesgo la de la vida vida de de la la madre. madre, la utilidad del feto y la violación. Y la violación, ¿cierto? Tenemos 3 causales ahí que son las que él va a analizar y que además él dice que todas esas causales igual deben existir con programas que sean de apoyo psicológico para la madre. Ya cuando hablamos del riesgo de la vida de la madre, ¿quién me puede explicar de qué estamos hablando? No está protegido por alguien, algo así. Te escucho muy, muy lejos. ¿Ya, chicos? Cuando hablamos del riesgo de la vida de la madre, hablamos de que el aborto sea permitido en caso de que la madre corra riesgo de morir. ¿Ya? De eso hablamos. Cuando hablamos de inviabilidad del feto, ¿qué será? Creo que no. Dale, te escucho. El feto Que el feto no pueda nacer, ¿ya? De eso se trata, de que no sea viable ese embarazo, de que no sé, o esté mal posicionado, o que esté, por ejemplo, en las trompas de falopio, o que realmente no se vaya a sostener porque tiene muy pocos latidos, que sea inviable, ¿ya? Que se sabe, el doctor sabe que al revisarlo no va a tener un buen fin y no va a nacer. Y hablamos de violación en cuando la persona mujer quede embarazada producto de una violación. Esos son las 3 causales por las que la ley quiere admitir el aborto, porque ustedes tienen que saber que hoy día en Chile el aborto no es legal, ¿ya? ¿Ya? Las personas que lo realizan lo hacen de manera clandestina y fuera de la ley. ¿Ya? Aquí en Chile hasta el momento no es legal el aborto en ninguna causal, ¿ya? Y esta es la nueva ley que ellos quieren, que la legislación quiere aprobar, ya que sea legal, pero en estas 3 causales solamente. ¿Ya? Vamos con el siguiente párrafo, tía Eli, para que se despida de nosotros. Pero es también preocupante la solución. Afecte a quien no tiene voz para defenderse. Aquel a quien han negado sus derechos a pesar de su evidente existencia en el vientre materno. Téngase presente además que su derecho de la vida no solo se ve conculcado con la despenalización, más bien legalización del aborto en 3 causales, sino también con la falta de cobertura de salud respecto de eventos anteriores al nacimiento. Ya, él aquí está, chiquillo, no, espérate, él está aquí dando un argumento que es bastante interesante, miren. La voz, dice, no tiene voz para defenderse. ¿A quién se está refiriendo? La calle. Al pueblo. Que no tienen voz para defenderse. Es también preocupante que la solución, o sea, que se apruebe esta ley en esas 3 causales, afecta a quien no tiene voz para defenderse. ¿Quién está dentro de la mamá y no puede defenderse? El feto. El feto. En Colombia. Ese feto que en un futuro podría llegar a ser un niño. Entonces es ahí donde comienza este dilema, en pensar, chiquillos, que si, ¿desde cuándo? Esto es un dilema súper profundo, ¿ya? Porque ¿desde cuándo usted es persona? ¿Desde que nace o desde que se gesta? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Usted desde cuándo fue persona? ¿Desde que salió del útero de su mamá? ¿O desde que Desde los se 9 formó en meses. el útero de la mamá? Desde que se formó en el útero. ¿Ya? Bien. ¿Alguien cree otra cosa? Perfecto. Sí, es digno de análisis esto, porque todos podemos creer diferentes cosas. ¿Ya? Es por eso que este es un tema de eterna discusión. ¿Ya? ¿Cuándo es persona usted? O sea que si usted, por ejemplo, tiene una guaguita y está embarazada y pierde su guaguita a los 6 meses, ¿esa guaguita no fue persona? ¿Qué era? ¿Feto? Ya, pero ¿qué es eso? ¿Qué era?
¿Era persona o no era persona? ¿Tenía alma? Ya, vámonos a un análisis ya mucho más profundo. ¿Tenía alma? Por ejemplo, ese Para los que feto son- puede sentir, puede sentir, Sí, puede Ya, sentir. pues entonces, ¿cierto? ¿es persona o no? Mire, yo le voy a dar la siguiente analogía. sí. Imagínense que yo a usted le regalo una semilla de choclo, ya. Pensé en una semilla de choclo. Y usted planta esa semilla de choclo, la riega, la ve nacer cuando brota debajo de la tierrita, la cuida, la pone al solcito, y el choclito va creciendo, creciendo, y está así como casi llegando a 1 metro, y alguien viene y se lo corta. ¿Era choclo o no? ¿Era una planta de choclo? No, Sí. ¿Era una planta de choclo o no era una planta de choclo? Pero Sí. no lo choclo. Ya, este es el gran dilema, chiquillo, y esta es la gran discusión eterna Lo era, pero no de totalmente desarrollado. por qué todavía no se puede llegar a un acuerdo, ¿ya? Es lo mismo en el feto. Si el embarazo se detiene porque la mamá está en riesgo de la vida, ¿usted está asesinando a un ser vivo o está deteniendo un proceso que no va a tener ni pie ni cabeza? O en el tema de la violación, que es el más peludo de todos, ¿ya? Porque ya uno puede entender el riesgo de la vida de la madre, ¿ya? O la mamá o el niño. Ya si el feto no va a nacer bien, usted también lo puede entender. Pero la violación, en donde hay un bebé formado ahí, completo, que si no se detiene ese embarazo, en algún momento va a nacer y va a crecer y se va a desarrollar y va a ser una persona como nosotros que nos estamos viendo en este momento. ¿Ya? Ese es el dilema. ¿Se hace o no se hace? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? ¿Hay alguna otra alternativa para un hijo nacido de una violación? Y todas esas son preguntas que se debaten y en esos debates se lanzan este tipo de textos que son los discursos. ¿Ya? Pensando en eso, reflexionando en eso, yo sé que a lo mejor se van a ir mucho para adentro con este tema, pero es el momento en que ustedes tienen que reflexionar. Tal vez nunca se habían puesto a pensar en esto. ¿Ya? ¿Lo habían escuchado? ¿Habían escuchado hablar de las 3 causales de aborto? Sí, no sé. No. Ya. Entonces, con mayor razón, hoy día usted se tiene que ir de acá pensando, porque la manera de pensar y de formarnos un pensamiento crítico es esa, reflexionando, analizando qué es lo que yo creo, no lo que yo le estoy diciendo creer, porque mi postura puede ser una, la del tío Robert puede ser otra, la de la tía Dani puede ser otra, la de los otros 2 tíos puede ser otra, y no les sirve a ustedes decir, me cae bien el teacher, entonces yo voy a apoyar su postura. No, usted tiene que tener su propia opinión, ¿ya? ¿Me entiende lo que le digo? Ya, sigamos con el siguiente párrafo. Dice, ello implica no considerar al feto como un ser humano, acto discriminatorio, contrario a la biología y a las convenciones, que lamentablemente ha pasado a formar parte del lenguaje normal. En efecto, cuando el feto es un niño o niña deseado, se habla de ellos como hijos. Pero en las situaciones más complejas y difíciles, como sucede con las 3 causales, darle vida y humanidad al feto supera nuestra capacidad de aceptación y entrega. Y entonces la sociedad responde acomodando el discurso, buscando argumentos sin sustento biológico, para señalar que su vida no se inicia en la fecundación o que su inviabilidad no lo hace ser poseedor de la categoría de persona. Y aquí está como lo que recién estábamos conversando. Dice, apelamos al Estado y a los legisladores para que atiendan a esa vida, que no solo se piense en evitar el riesgo de la madre, sino que se propenda también a la protección de la vida del que está por nacer, haciendo uso de los avances en salud, incluso respecto de aquel niño que padece un diagnóstico poco auspicioso y de que al niño fruto de un embarazo no deseado. Protección que se otorga sin aborto y con sistemas de salud, apoyo y acompañamiento eficientes, altamente profesionalizados, fortalecidos y renovados por familias, padres y menores. ¿Qué es lo que él está pidiendo, chiquillos? En simples palabras. Vamos chicos, participen. Fernando, ¿qué está pidiendo acá este hombre? Que tengan conciencia en quién, Fernando. Que se legalice el aborto. Fernando Muñoz.
¿Me escucha, Fernando? A media. Ya. Trate de hablar bien fuerte, ¿ya? ¿Qué es lo que este discursista le está pidiendo a los legisladores? Que se preocupe por quién. Por el feto. Por el feto, ¿cierto? Dice, fíjense que dice, que atiendan a esa vida, que atiendan a esa vida que está dentro de esa guatita de esa mamá, ¿ya? Que no solo se piense en evitar el riesgo de la madre, ni que el niño nazca o no nazca, si van a ser bien o mal, si van a ser deforme o no. Ya saben ustedes que hay estudios que quieren también muchas cosas, que son considerados, los niños que son Down son considerados un error genético. Entonces también quieren incluirlo en esto. ¿Ustedes conocen niños Down? Sí, yo sí. Ya. Sí, yo antes en mi casa antigua tenía una amiga que tenía ese problema. Ya, yo una vez leí en un reportaje que decía que si esta ley se aprobaba por la inviabilidad, ya esta causal de la inviabilidad, como los niños Down son considerados un error genético, también podrían ser intervenidos, porque hay un examen que te permite saber si el hijo en el vientre viene con problemas Down. Entonces, si viene con problemas Down, sería legal poder intervenir ese embarazo. ¿Qué opinan de eso ustedes? Sobre todo los que conocen a los niños Down, que han visto alguna vez un niño Down o han compartido con un niño Down. Opinen, chicos, nadie los va a juzgar por su opinión. Discriminatorio. Ya, el discriminatorio, ¿está pensando en esa vida? Está pensando solo por su error genético. No solo, o porque, no sé, pues le falte un brazo o un ojo, o tenga alguna deformidad cerebral. O sea, no vamos a... Va a sonar triste lo que voy a decir, pero es así. O sea, nunca más vamos a tener un niño con alguna dificultad física ni mental. Van a nacer puros niños sanos. Porque si tienen algún tipo de esta condición, va a ser permitido realizar el aborto. O una causal más peliaguda, chiquillos, cuando hablamos de violación. Imaginemos una niña de, no sé, 14 años que fue violada y quedó embarazada. ¿Va a estar permitido que esa niña le apliquen un aborto? ¿Qué culpa tiene ese feto que está en la guata? A eso quiero que ustedes piensen. En esa vida. Este discursista pidiéndole a los legisladores que piensen en esa vida que está por nacer. ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que también lo piensen. ¿Ya? Piensen un poquito en este tema. Tal vez nunca se habían enfrentado a pensarlo, ¿ya? Vamos a irnos a las preguntas a ver si puede ser un poco más fácil. Vamos pregunta por pregunta. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con los argumentos leídos en el discurso? ¿Ya? ¿Cuál es el argumento principal? ¿Él está de acuerdo o en desacuerdo con el aborto? Gregory. Él dice, sí, aprobemos la ley del aborto, o dice, no, veamos más, veamos situaciones. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Eso es lo primero que tiene que responder. Apoya la ley del aborto. ¿Él la apoya o no la apoya? ¿Estás seguro que la apoya? La apoya. La apoya, o sea, él dice, sí, yo estoy de acuerdo con las 3 causales y debemos... Sí, porque sale en aplicarlas el título, tía. Sale en el título. Ley de aborto. Dice, apoyo a la vida y a la familia. Él se preocupa del feto, chicos. Si él se preocupa del feto y está diciendo que ustedes se deben centrar en lo que siente el feto, ¿él quiere que aborten a ese bebé? No. No, entonces no está de Gustavo, acuerdo. tú también puedes participar, ¿ya? Él no está de También acuerdo puedes dar con tu la ley de opinión. aborto. Ahora, sabiendo usted que él no está de acuerdo con la ley de aborto, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con él? ¿Piensa lo mismo que él, que hay que fijarse en la vida del feto o no? ¿O usted sí está de acuerdo que existe el aborto en Chile? A esa va orientada esta pregunta. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Entonces usted tendría que poner
yo estoy en, y ahí usted escribe, en acuerdo o en desacuerdo, porque, y argumenta por qué está de acuerdo o en desacuerdo. Ya, redáctenla, chiquillos. Vayan redactándola. Escríbanla al tiro, vamos. Tenemos que dejar estas 7 preguntas escritas ahora en la mañana, así que acelérense. Chicos, y Ya son ustedes las 9:30. pueden... Sí. Ustedes pueden tener su propia opinión, chiquillos. Nadie los va a juzgar ni criticar. Esta es la idea de la clase. No tengo una pregunta. No tengo ninguna. Haga la pregunta. ¿Tiene una pregunta o no tiene pregunta? No. ¿No? Gustavo dijo que no. Muy bien. Gustavo, cuando tú quieras decirnos algo, opine nomás ya. El micrófono está abierto para todos los estudiantes para que puedan opinar. Exacto, Gustavo. La pokebola está lista para que puedan hablar. Y corre la bolita. Ya, chicos, pregunta 2. ¿Crees que existe una inconsistencia en el discurso? ¿Algún hecho mal presentado? ¿Hay algo que ustedes encuentren que no debería él haber dicho en el discurso? Aquí es súper fácil, ¿sí o no? Aquí usted escribe o sí o no. ¿Usted considera que el discurso está súper bien argumentado? Le pone no. Ahora, si usted considera que debería haber hablado más de otra cosa, le escribe sí. Recuerden que estamos anotando solo la respuesta. ¿Cuál es el tema central del discurso? ¿De qué habla este discurso? De la ley del aborto y la protección a la familia. Ya, de la ley del aborto, ¿ya? Good job. Listo. ¿Está lista la número 3? La 3. ¿A qué hora está clase, chiquillo? Ahora. Hasta las 9:30. Hasta las 9:30. Sí. Ya, van a tener que terminar ustedes estas otras, ¿ya? La idea principal la pueden sacar del título. En la tarde a lo mejor, tía, podrían traer las listas y solamente las leemos. Sí, en la tarde solo traigan las listas, ¿ya? Para leerlas. Van a tener que desarrollarlas solo. La verdad es que cuesta mucho avanzar cuando ustedes no opinan, porque terminamos nosotros los adultos opinando. Yo sé que a lo mejor es un tema al cual no se habían enfrentado nunca a pensar, pero bienvenidos al mundo de la realidad. ¿Ya? Esto es lo que pasa en el mundo, existe, acá pasa. Hay muchas mujeres que terminan abortando de manera clandestina y hasta se mueren, ¿ya? Porque no existe una ley que lo regule. Así que bienvenidos a pensar y a formular su pensamiento crítico. ¿Ya? Entonces, a la tarde, chiquillos, ¿a qué hora es la tutoría? ¿A las 5? A las 5 ya tendrían que traer esto listo. Traten de ir contestando entre clase y clase alguno de las preguntas. ¿Ya? ¿Algo que decir? Quedaron todos para adentro. No sé si quedaron para adentro o están con sueño todavía. Ya, yo quiero pensar que tienen sueño, no que quedaron impactados con la ley de aborto. O sea, pero... le escucho, tía. Tengo una consulta para usted. Le escucho muy lejos. Hable más fuerte, por favor. Tengo una consulta para usted sobre el tema que los niños quedaron
era algo que no habían conversado. De verlo antes de la clase para antes de... ¿Le escuchan? Chiquillos, ¿le escuchan? Creo que dijo como que quizás se podría conversar antes de la clase para quizá como introducirlos al tema, algo así. Sí, lo vamos a aplicar en el próximo grupo, ¿ah? Ya, pero se supone que ellos revisan las guías y traspasan el objetivo, leen los contenidos, entonces nosotros asumimos como profesores que ellos están realizando ese trabajo. Y la verdad es que el tema del aborto es un tema que, de la ley del aborto en Chile, que se conversa, ¿ya? Yo me voy pensando en eso, ¿ya? De que ustedes primera vez que lo habían escuchado, como dijo Bastián, y la verdad es que es un paso para tomar una postura personal. Necesariamente, chiquillos, nosotros tenemos que reflexionar. Eso es un paso en el que ustedes van a tener que pasar por esto, ¿ya? Y no solamente en este tema, sino que en muchos temas de contingencia nacional que nosotros vamos a ver este mes, entrando ya a junio. Entonces, les va a tocar detenerse un minuto y dejar de pensar tal vez en los juegos y en la vida que ustedes llevan normalmente y detenerse a pensar en estos temas, ¿ya? Y pensarlo desde ese punto de vista, en de que ustedes tienen que analizarlo para tener una opinión personal. Paula, entonces para la tutoría tendrían que tener listas las respuestas más la hoja para el mapa conceptual. Exactamente, ¿ya? La respuesta es solo para leer y compartir, ¿ya? Porque la tarde netamente es el mapa tiene, ¿ya? Ya, chicos. Ya, Ánimo, chicos. Vamos. Vamos, vayan a tomar desayuno. Nos vemos juntos, tío Robert, en la tarde. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Chao. Fíjense, chicos, nos vemos más tarde.